¿Están seguros que fue un día? Bueno, el hecho de verlos es un buen día. Ahora, si no los viera, también sería bueno. Porque hay personas que no pueden verlo. Sin embargo, disfrutan y ven la realidad con Dios. Estaba pensando cuando escuchaba al hermano Fonseca hablar y al hermano Bernardo. No sé por qué razón pensé en ti, Isaías. No lo sé. Y me preguntaba, ¿te imaginas, Javier, 60 años más decir lo mismo a nosotros? O sea, tú en este caso. Y hablar de nuestro pasado en esta iglesia y contarle a las personas que van a estar en esa oportunidad lo que tú hiciste aquí en este templo. Aquí encontraste a tu mujer. Estaba pensando en eso. ¿Cómo nosotros vamos escribiendo nuestra propia historia? ¿Seremos capaces de llegar a tanto? Y de llegar tan paraditos en lata, como se dice, como nuestros hermanos, con fuerza, con energía. Yo creo que se puede. Pero no depende de nosotros. Depende del Maestro. Depende de nuestro Dios. ¿Qué les parece si le pedimos a nuestro Dios que en esta mañana nos ayude a ver más allá de lo obvio en su palabra? Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, en este momento queremos brindarte a ti primero nuestra gratitud de corazón por el privilegio de ser tus hijos, de ser tu creación, de estar en este lugar. Buen Dios, haga de nosotros siervos útiles, que podamos mostrar el amor que tú nos tienes. Ayúdanos en nuestras imperfecciones, que son muchas. Perdona nuestros muchos pecados y limpia nuestras conciencias. Buen Dios, que tu Santo Espíritu, que mora en tus hijos, nos redarguya, nos exhorte y nos lleve a la verdad que es Cristo Jesús. Te lo rogamos en el mérito del Señor. Amén. En esta mañana quiero invitarlos a que abramos el texto bíblico en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de un episodio muy interesante en la vida del Maestro y nuestro Dios. Vamos a ver desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 26. El título que le pusieron los escribanos a esta Biblia, Reina Valera del 60, ¿cómo es? ¿Qué dice en su Biblia? Jesús y la mujer samaritana. ¿Estamos bien con la... ¿sí? Con la exposición? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Y la otra también la tienes conmigo? Ok, bien. Gracias, por ese trabajo tan secreto que hacen, pero que es muy útil. A veces los miembros que no se ven son los más útiles. Como las costillas, por ejemplo. Bien. Antes de leer, quiero contarles una pequeña introducción desde el punto de vista de lo real. Hace un año atrás aproximadamente, por razones de mi trabajo, me tocó viajar por 5 o 6 meses a Concepción a visitar ciertos lugares, no a predicar precisamente. Estábamos haciendo un trabajo para una institución que tenía que ver con educación financiera, pero el trabajo lo recibían mujeres emprendedoras, mujeres sacrificadas, mujeres que se paran todos los días en una esquina con un carrito a vender completos, mujeres jefas de hogar, mujeres que hoy llevan mucha energía, mucha carga, llevan absolutamente todo el peso de su hogar. Fue interesante en esa oportunidad escuchar a una persona que me llamó mucho la atención y quiero compartirles hoy eso antes de comenzar a estudiar la palabra.
Estando sentado en el almuerzo, en el intermedio del taller que duraba 6 horas, me tocó con esta persona, una persona fácilmente unos 68 años. Muy querida, muy tranquila, almorzando. De repente yo le pregunto su nombre, me lo dice, y me dice: me gustó lo que usted dijo, con una voz casi hacia adentro. Entonces yo le pregunté: ¿pero a qué se refiere? Lo que hemos conversado hoy día. Yo me imaginé que se iba a referir a las finanzas. No, al esfuerzo que nosotros hacemos como mujeres. ¿Y usted hace un esfuerzo, le digo? Sí. Yo me levanto todos los días para venir a este curso, duraba 4 días. Me levanto a las 5:30 de la mañana. Estamos hablando en el lugar de PEMU, octava región. 5:30 de la mañana. Bien. ¿Y por qué se levanta tan temprano? ¿Para tomar micro? No, es que tengo que caminar 2 horas para llegar a la carretera y ver si alguien me trae. A esa altura, yo dije: chica, que soy flojo. Caminar 2 horas en una localidad rural para llegar a un camino donde pueda encontrar un vehículo que la traiga a la ciudad y llegar a las 8:30, 9 de la mañana para comenzar su curso. A mí me impresionó mucho ese esfuerzo y ese sacrificio que hacía esa mujer por lograr lo que ella quiere, que es aprender y saber más para el bienestar de su familia y del suyo propio. Tremendo ejemplo de mujer, tremendo ejemplo de persona, tremendo sacrificio y un tremendo ejemplo para mí. Entonces yo me preguntaba: ¿qué tienen las mujeres que a veces nosotros, los hombres, no tenemos? Normalmente aquí las mujeres dicen amén, pero por algo se quedaron calladas. No queremos ofenderte. ¿Qué tienen las mujeres que los hombres a veces no tienen? Pero hay algo que no me gusta de las mujeres, es que son muy poco hombres. Ese mismo día en que esta persona, o por medio de esta persona, aprendí una lección tremenda, comencé a preparar este mensaje hace un año atrás, pero yo no sabía cuándo lo iba a compartir. Y en el almuerzo del día siguiente de ese día, estando con las 2 personas que me ayudaban a hacer el trabajo, la encargada de logística y mi ayudante personal que ponen cada vez que hago los talleres, resulta que eran 2 mujeres también. Una era ingeniero en algo y la otra estaba estudiando ingeniería en algo. Fuimos a un lugar a almorzar después que terminó la faena, al día siguiente de que conocí a esta otra señora, y sorpresa, yo ya había llegado a ese lugar. Se sentó primero a la mesa. Cuando nos sentamos con estas 2 chiquillas, no sé por qué razón comenzamos a hablar de la vida y hablamos de esta señora, de los esfuerzos de la mujer, etcétera, etcétera. Y en ese momento, en el Señor, sentí en mi corazón dar gracias por los alimentos y por lo que había pasado.
Evidentemente, yo no conozco mucho a esas dos personas, no las conocía hasta ese entonces, pero uno es lo que es y no tiene que ponerse ni una túnica para mostrar lo que no es. Y le dije, ¿me permiten ustedes dar gracias por este momento? Sí. Le di gracias a Dios, le di gracias por el trabajo y le di gracias también por ellas, porque me habían ayudado a mí a hacer el trabajo. Cuando levanto mi cabeza, las dos están llorando. Eso es lo que tienen las mujeres. Lloran. Pero la gracia es que ellas lloran sin miedo. Hay algunos hombres que lloran con miedo. No se atreven a llorar. Entonces yo, cuando observo eso, digo, Dios, tú ya estás acá. Y le pregunté, ¿qué les pasa? Se reían, se secaban sus lágrimas y decían, no sé, cuando tú empezaste a hablar, yo sentí esto. Entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces yo en mi interior decía, Dios ya llegó. Estaba antes que nosotros. Y le dije, Dios está aquí, en esta mesa. Así textual. Sin ni un temor. Y miré a la que estaba, digamos, mirando a ella, y a ella sin conocerla, le dije, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa la carga que lleves, el amor de Dios es tan profundo por ti que le vas a sacar adelante de todas las cosas. Con esfuerzo, con dolor y con sacrificio. Pero puedes salir adelante porque Dios te ama a ti. Cuando le dije eso, que yo no había pensado, ella lloró mucho más. Estamos sentados en una mesa en un restaurante. Estaba pasando eso en esa mesa. Y la otra, calladita, no le hacía nadita de mal. Y el único comentario que hizo la otra fue, es que nosotros hemos sido tan rebeldes a Dios. Eso me hizo pensar cómo se acercaba Jesús a las mujeres. ¿Cómo se relaciona Jesús? ¿Cómo se relacionó Él con las mujeres? Muchas que tienen harto que ver en nuestra vida, hombres, porque a veces no sabemos acercarnos a la mujer. Mi mejor ejemplo de marido es uno que nunca estuvo casado, Jesús. Mi mejor ejemplo de papá es uno que yo no veo, el Padre. Mi mejor ejemplo de hombre es Jesús. No necesito otro ejemplo. No lo necesito. Vamos a ver cómo Jesús se encontró con una mujer en particular. Y quiero que ahí el Espíritu de Dios nos muestre en nuestro interior a los hombres primero, pero también a ustedes, chiquillas, mujeres. ¿Qué hacer frente a un hombre de Dios? Dice así, versículo 1, capítulo 4. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, o que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo.
Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Hasta ahí, mientras. Para hacer un poquito el contexto de lo que sucedió en ese momento. Quiero mostrarles, y ahora sí, Conita, si pueden poner la PPT del mapa, más o menos, cuál era la situación geopolítica o la distribución de las zonas políticas o regionales en los tiempos de Cristo, para poder comprender un poco por qué los judíos y los samaritanos. Ahí aparece en unos círculos redonditos, o sea, más bien circulares. A ver, ahí tenemos abajo en la parte sur, Judea, que era donde estaba Jerusalén. En el medio, con líneas rojas, está Samaria, y más al norte está la provincia de Galilea. Si ustedes observan, en medio de estas dos zonas está Samaria, cortando por la mitad el sector por donde supuestamente deberían transitar libremente los judíos de aquello entonces. Pero esto llegó a ser así por alguna situación particular. Entonces, lo que hacían los judíos, comillas, judíos genuinos, era seguir la línea, esa que está en puntitos o en rayitas, y hacían un bypass cuando querían ir a Galilea. Ellos no pasaban directo por Samaria. Adivinen por qué. ¿Por qué creen ustedes? Porque no se podían ver con los samaritanos. No es que le cayera mal, era mucho más que eso. Era un odio terrible. Yo creo que la palabra que usaban los judíos genuinos, comillas, a los samaritanos era asqueroso. ¿Usted tiene algo asqueroso en la vida? ¿Qué es algo asqueroso para usted? Bueno, los hombres, cuando sacamos la basura de la casa, bueno, los que sacan la basura de la casa, o los que sacamos la basura de la casa, a veces tenemos que lidiar con lo asqueroso, ¿verdad? Cuando se rompe la bolsa porque el gato la rompió, porque el basurero no pasó, y hay que meter la mano con guante, y ahí está lo asqueroso. Eso es asqueroso. ¿Usted tiene algo asqueroso en su vida? ¿Usted usa la palabra asquerosa para algo? Piénsenla. ¿Qué es asqueroso para usted? Dame un ejemplo. ¿Ah? La suegra no, la que ves. ¿Qué es algo asqueroso para usted? Piensa. ¿Te atreves a decir? ¿O te da miedo? Yo he escuchado que la homosexualidad es asquerosa, que la drogadicción es asquerosa, que las injusticias es asqueroso, que la infidelidad es asquerosa, que el maltrato infantil es asqueroso, que el maltrato animal es asqueroso, que el maltrato a la mujer asqueroso. Hay muchas cosas con las cuales vivimos cotidianamente sin necesidad de ser protagonistas, son muy asquerosas. Y hay personas asquerosas también. Entonces, lo que ellos hacían era evitar lo asqueroso. Y le hacían el bypass, pasaban por Idumea, Decápolis y llegaban a Galilea, para no tomarse con lo asqueroso. Pero si ustedes se fijan en el texto,
Dice en el versículo 3 que Jesús salió de Judea, de abajo del sur, y se fue otra vez ¿a dónde? Al norte, a Galilea. Pero mira lo que dice el versículo 4. Ustedes saben que Jesús era judío, ¿verdad? De papá judío, de sinagoga judía, muy judío, extraordinariamente judío, pero de los buenos. Y él tenía también ese conocimiento de que judíos y samaritanos no se podían ver porque eran asquerosos. Y ambos se trataban así. No obstante, conociendo eso Jesús, dice el versículo 4, ¿qué cosa? Le era necesario. ¿Pero por qué le era necesario si podía hacer el bypass? Si era judío, conocía la historia y tenía que pasar a Galilea. Y entonces, ¿por qué no hizo el quite? Y le era necesario. ¿Qué es algo necesario? ¿Algo que puedo dejar de hacer? ¿Qué es algo necesario? Algo que no puedo dejar de tener porque si no me muero. Necesito agua. Necesito esto. Eso es algo necesario. No puedo dejar de hacer. No puedo dejar de beber agua porque si no me muero. Para Jesús, en este momento, era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Primera pregunta que me hice. Señor, ¿por qué era necesario para ti pasar por lo asqueroso de Samaria? Eso ya me empieza a revelar el carácter de mi Señor. El carácter, su vida, su visión de vida, su misión. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario? Porque el Padre, en su visión, le indicó a su Hijo: tienes que pasar por ahí, por alguna razón que te voy a mostrar. Vino pues a una pequeña ciudad de Samaria llamada Sicar, que estaba casi en la frontera con Judea. Chiquitito. Pero resulta que en ese pueblo pasaron muchas cosas en el pasado, para la redundancia, donde se instauraron muchas situaciones religiosas en relación a la manera en que tenemos que adorar a Dios. Y curioso, Jesús se instaló ahí, dice acá como la hora sexta, ¿verdad? En el pozo de Jacob era como la hora sexta. Si es el calendario judío el que estamos viendo, debería ser más o menos las 12 del día, mediodía. Mucho calor, ¿no? Como este que tenemos ahora, yo creo que más. Y Jesús con sus discípulos llega a ese lugar. Imagínense los discípulos asustados porque iban a meterse agua asqueroso. Pero Jesús también iba con ellos. Y se instala en un pozo porque necesitaba tomar agua. Tan simple como eso. Pero él tenía una misión. Por eso le fue necesario no ir a tomar agua. Aunque sí lo era para la sed. Cansado del camino, se sentó junto al pozo, más o menos como al mediodía. Pero se acercó una mujer que primero, por el hecho de ser mujer, ya tenía una misión de hacer la pega
algunas trabajadoras que yo conozco hoy. Tenían la regadura de ir a buscar agua, a un pozo. Eso que nosotros hacemos tan fácilmente, abrimos, cae nuestra agua, listo. Ella tenía que ir al pozo a buscarla. Esa pega hacía esta mujer. Por alguna razón la haría. Jesús, cuando la ve llegar, le pide: dame un poquito de agua. La mujer, yo no sé por qué razón, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, asqueroso, me pides agua a mí, que soy una asquerosa y samaritana? La mujer pone inmediatamente la barrera social, la barrera cultural, pero se extraña de que ese hombre judío le esté pidiendo agua a ella, samaritana. ¿Cómo es posible que hagas eso si yo soy una mujer y además samaritana? Dos aspectos no menor en la cultura de aquellos tiempos. Ustedes saben cómo trataban a las mujeres antes. Bueno, hoy en día a veces también. ¿Cómo se acerca Jesús a esta mujer? Primero, toma contacto con ella por medio de una situación natural, como es tomar agua por el calor. Pero el objetivo de Jesús era otro. ¿Cómo nos acercamos nosotros, los hombres de Dios, a las mujeres hoy? Cuando estamos frente a una mujer, independiente de la edad que tenga, si es niña, joven, adulta o anciana, tú que eres hombre de Dios, ¿cómo te acercas a esa mujer? ¿Qué pretendes? ¿Qué buscas? ¿Qué pides? ¿Qué entregas? Sobre todo cuando estás a solas con ella. O cuando no es tu mujer. En lo más profundo de mi corazón, la actitud de Jesús me llama mucho la atención. Primero, no le importa que sea mujer, y segundo, samaritana. Pasa por encima los prejuicios sociales y las marcas culturales y de la historia. Y pasa por encima de eso y a ella la ve más allá que una simple mujer. Comillas simple. Mucho más que una mujer. Sus discípulos habían ido a comprar para comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo así judío, me pides agua a mí, que soy una mujer samaritana? Porque nosotros los judíos y los samaritanos no nos podemos tratar. Yo no entendía mucho el conflicto. ¿Por qué se produjo esa separación tan grande y ese odio tremendo? Tuve que estudiar un poquito más atrás en el Antiguo Testamento y me encuentro con que cuando fueron deportados del lugar de Samaria por el imperio de aquellas entonces, que es Asirio, fueron deportados a Babilonia, dejaron un tremendo vacío, pero también quedaron algunos remanentes. Y en algún momento, ese remanente en Samaria siguieron solos sus propias costumbres. Pero empezaron a reclamar los del mismo imperio asirio de que la situación en el lugar de Samaria estaba bastante como acéfala, sin alma, sin sentido. Y le pidieron al rey que por favor mandara desde el sector de Babilonia
gente para recolonizar Samaria. Y mandaron gente de al menos 4 ciudades importantes, con toda su cultura, con todo su politeísmo, a juntarse con el remanente que quedó en Samaria. Y ahí se empezó a mezclar el judaísmo puro con el politeísmo del otro imperio. Y esa situación comenzó por años, a brotar una mezcla de creencias muy curiosas. Por un lado, creían en las leyes de Dios, pero por otro lado, adoraban a los dioses asirios. Entonces había una mezcla. Y eso se fue dando tan fuerte en el pueblo de Israel, judío del sur, en que ellos empezaron a decir: nosotros somos puros, pero estos son mezclados. Nosotros somos limpios, ellos son asquerosos. Y ahí comenzó esa separación cultural por no sé si llamarlo envidia, pero tiene que ver por la situación religiosa imperante. Nosotros somos los portadores de la pureza y ustedes son mezclados. Cuando me encuentro con esa realidad, me voy dando cuenta que la situación era bastante insostenible, hasta llegar a que los judíos daban la vuelta por Samaria para no pasar y contaminarse. Ese discurso está presente hoy también, porque nosotros a veces no nos queremos contaminar con ciertas personas. No. Yo soy. Ellos no. Ahí hay un principio que Jesús conocía muy bien y que vino a romper y quebrar y mostrarnos a nosotros, la iglesia, cuál es ese principio. Respondió Jesús, versículo 10, y le dice a la mujer: mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le dirías y él te daría agua viva. Jesús tenía muy clara su misión cuando se acerca a esa mujer. Hombre de Dios, debes tener muy claro cuál es tu misión cuando te acercas a una mujer. Porque una mujer no es cualquier cosa. Y más cuando tú tienes el rol de ser hombre de Dios. La mujer le dijo: pero ¿cómo puedes sacar el agua? Estaba pegada en lo material del momento. Pero Jesús comenzó a llevarla hacia donde él quería indicarle cuál era su misión. Mujer, si tú supieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías agua. Hombre de Dios, cuando tú enfrentas a una mujer, tú sabes la misión de Dios con esa mujer, que puede ser tu mujer, puede ser tu hija, pero también puede ser una vecina, una alumna o una colega. Hombre de Dios, ¿cuál es tu misión cuando estás frente a esa mujer? Jesús sabía y lo tenía muy claro. La mujer le dijo: tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? La mujer no entendió al principio de qué le está hablando el Señor. ¿De qué agua me está hablando? ¿Cuál es tu discurso? Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Fíjate, la mujer orgullosa de su historia le pone inmediatamente: ¿por qué estás hablando tú también, Señor? Yo tengo antepasado. ¿Acaso tú, que me pides agua a mí, eres mayor que mi historia? ¿Mis antepasados judíos? ¿Jacob? ¿José? ¿Acaso tú eres mayor que ellos? ¿Por qué me dices eso del agua viva? La mujer también era orgullosa de su historia, y eso me parece interesante. Pero también sabía cuál era su historia desde el punto de vista religioso. Tenía muy claro también por qué se produjo la mezcla. Tenía muy claro también quién fue el autor de esa mezcla. Y para los que estudian la Biblia se van a dar cuenta que fue Jeroboam, el que, siendo hijo o medio pariente de Salomón, comenzó a construir becerros de oro para que el pueblo samaritano pueda adorar a ese Dios mezcladito, dioses mezcladitos. La mujer, estando orgullosa de su raza, también tenía clara que en algún momento un miembro de su raza había mezclado las cosas y había dejado de lado al Dios verdadero y se mezcló con dioses ajenos. Entonces la mujer quedó ahí cavilando: Jesús, ¿acaso tú eres mayor que nuestros padres? Y Jesús, ¿qué le respondió? Versículo 13. Cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Y ahora Jesús la centra muy bien a lo que él venía. Pero el que beba del agua que yo le doy, o que yo le daré, no va a tener sed jamás. ¿Ustedes creen que se refiere a la sed de beber agua? ¿Qué piensan ustedes? ¿Jesús se estaba refiriendo a la sed del agua? Está cambiando ahora Jesús, utilizando el agua, está cambiando ahora el giro del discurso hacia donde él quiere llevar no solamente a la mujer, pero está haciendo una comparación. Esto material, esta agua que a mí me sacia la sed, si tú la tomas, vas a volver a tener esa sed. Pero te voy a decir una cosa, mujer: el que beba del agua que yo le daré no va a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? ¿De qué está hablando Jesús con esa mujer? ¿Qué discurso es ese? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos hoy en día? ¿Qué tenemos que decirle al mundo? ¿Al vecino? Cuando en realidad a veces hasta nosotros en nuestras iglesias tenemos sed de Dios, de Jesús. ¿De qué agua me está hablando Jesús hoy? Del agua de la vida. ¿Qué es eso? Permítame una explicación que no es la verdad absoluta. Agua de vida. La vida puede ser la zoe, relación con Dios, o la bios, biología, cuerpo, material. En el caso de lo que está ampliando Jesús, es zoe, relación con Dios. Volver a vivir al amparo del Creador y no vivir más desamparado por este mundo complicado, en que las pruebas que nos vienen, que a veces creemos que son de Dios, pero no son tales, nos destrozan, me destrozan. Como diría un abuelito, me hace pebre. Agua de vida, agua, elemento vital para vivir, vida,
relación con Dios, no religión, relación. Junta ahora los dos conceptos. Una relación necesaria para poder seguir viviendo en este mundo cada vez más seco. Cuando Jesús se enfrenta a esa mujer y utiliza el agua, comienza a mostrarle la realidad de un nuevo amanecer, de un nuevo mundo, de una nueva construcción social. Dios con nosotros. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y vuelve. Aquí hay algo que yo quiero hacer un hincapié muy interesante, para que despierte. El humor de Jesús le dice a esa mujer: mujer, ya llevamos buen tiempo conversando, te he comentado algunas cosas, pero ahora es tiempo de que vuelvas a tu realidad. Llama a tu marido. ¿Qué le contesta a la mujer? ¿Ah? ¿Cómo dicen? ¡Ja! No tengo marido. Se parece a algunos discursos que yo he escuchado hoy día. Son casadas, pero es como si no tuvieran marido. Viven como si no lo tuvieran. Jesús le dice: dijiste bien. Imagínate la expresión de la cara de esa mujer cuando Jesús le dice: sí, en realidad no tienes marido, pero ella sabía que vivía con alguien, por lo tanto tenía un marido, comillas. Pero Jesús le dice: en realidad dijiste bien, no tienes marido. Y ella, sabiendo que vive con uno, ¿qué es lo que está haciendo ella? Negando al marido. Pero Jesús la pone en su lugar y le dice: ok, tienes razón, porque el marido que tienes no es tu marido, porque has tenido, ¿cuánto? 5 maridos. ¡Qué aguante, digo yo, Aquí hay algo que a mí me impresiona mucho. ¿Por qué Jesús le dice: anda a buscar a tu marido, si él sabía que no tenía marido? ¿Para qué? ¿No se ha preguntado usted por qué Jesús sabía lo que le estaba pasando a la gente? Claro, usted va a decir: pero que él era Dios y es omnisciente. Estamos de acuerdo. Pero ¿cómo opera el saber de Dios por medio de Jesús cuando está frente de alguien? ¿Cómo opera la revelación ahí? En realidad tiene 5. ¿Era divino Jesús? Cuando tú te paras frente a alguien, o cuando alguien se para frente a ti y te dice: esto te pasa. Esta mujer quedó impresionadísima, muy impresionada, de que le haya dicho que tenía, o sea, que había tenido. ¿Por qué? En la ley judía de aquellos entonces, el matrimonio permitía divorciarse una vez. Podía ser. Pero ya cuando la persona tenía 5, ¿qué pensaría usted? Algo falla ahí. Alguna movida ahí. Era cultural. Resulta que si la ley permitía en esas instancias divorciarse una vez, volverse a casar una vez, pero 3, 4 o 5 ya era un comportamiento casi complejo y casi reprensible para la parte cultural que ellos tenían. Por lo tanto, se justificaba que los judíos del sur dijeran: ¿viste que son asquerosos? Mira cómo viven.
Mira las costumbres que tienen. ¿Te das cuenta? Cómo ellos ampliaron su mundo por la mezcla con los dioses de otras culturas, y al final hacían lo que querían. Pero el humor de Jesús, sí, en realidad tienes razón, no es tu marido, porque has tenido hijos, y con el que estás viviendo tampoco. Esa mujer quedó, pero como decimos nosotros, yo creo, supo lo que estaba viviendo en ese momento en su casa. Eso le llamó mucho la atención a esta mujer. Mira cómo termina el relato. No tengo marido. Bien has dicho, 5 tuviste y el que tienes no es. La mujer le dijo, Señor, cuando escuchó eso, la mujer quedó como impactada. Y mira lo que le dijo. Señor, me parece que tú eres profeta. Como que los profetas saben lo que les pasa a la gente. Como que los profetas saben lo que puede pasar. Y la mujer quedó tan impactada, entonces dijo, me parece que tú también eres un profeta, porque supiste que yo en realidad no tengo algo. Viví con 5 y el que tengo ahora, ahí nomás, y más encima me da tanta vergüenza, Jesús, porque lo negué. Te dije que no tenía. Hombre de Dios, cuando enfrentas a una mujer, ¿cuál es tu misión? ¿Frente a quién estás? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y qué le pasa a una mujer cuando está frente a un hombre de Dios que le dice las verdades, pero en amor, sin juzgar, sin maldecir, y lo peor, lo mejor, sin condenar? ¿Cuántas veces ustedes han leído en la Biblia que Jesús condenó a una mujer? Bueno, a la adúltera, no la condenó tampoco. ¿Qué dijo? ¿Dónde están los que te condenaban? A ver, ¿dónde están? Se fueron todos, eran gallinas y eran hombres. ¿Saben, hija? Yo me imagino al Señor. Yo tampoco te condeno. Pero ahí Jesús la miró y le dijo algo muy potente. Yo no te puedo condenar, o sea, puedo condenarte, pero no lo voy a hacer. Pero sí te voy a decir una cosa. Deja de hacerte daño a tu propia vida y deja de hacer eso que estás haciendo. Ámate más. Jesús tampoco condenó a esta mujer. Bueno, algunos la alabarían por tener tanta paciencia. Pero la mujer, como que trata de derivar la conversa, ¿eh? Como ya se sintió pillada en lo más íntimo de su relación, ella trata de salvar la situación con su antepasado religioso. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos del sur dicen, tienen que adorar en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Fíjate que la mujer ahí, cuando se sintió pillada, derivó la conversa a otro lado. Empezó a hablar de su religión. No sé si lo observan. Ahí hay como un quiebre en la conversación. Están hablando de que ella tenía 5 maridos y después ella sale con... No, pero es que... hoy día también se da. Uno como que plantea una situación y cuando se sienten pillados o nos sentimos pillados, tratamos de irnos por el otro lado y pasar esta mano. Nuestros padres adoraron en este monte, entonces nosotros lo hemos elegido, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y ahí la mujer plantea otra arista de la conversación. Parece que el asunto de la relación con Dios como agua viva no es tal, Jesús. Parece que acá lo que importa es la manera en que nosotros tenemos que adorar.
Es el culto que tenemos que darle a Dios. Es la estructura que tenemos que dar. Eso es lo que está haciendo la mujer. Se está sacando los balazos con la estructura de culto religioso que tenemos que darle a Dios. Y ella se autojustifica con que, aunque su vida ha sido ahí nomás, pero no importa, en este lugar es donde adoraba mi antepasado. Entonces mi religión hoy día me puede ayudar en algo, ¿no? Jesús le dijo, y otra vez la puso muy clarita: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mira lo que está haciendo Jesús. Ni en la manera que ustedes tenían de adorar, ni en la manera que tenían de adorar mis antepasados, le dice Jesús, en Jerusalén. Eso, te aviso, va a empezar a cambiar. Porque ya no es cuestión de dónde tengo que ir a adorar, qué religión tengo que tomar. Ya no es cosa de eso. Ahora lo que viene es un espacio distinto de relación con Dios, como vida eterna que salte, que brote de dentro de ti, en conexión directa por medio de Jesús al Padre. Le está haciendo un cambio paradigmático a la mujer samaritana con un propósito muy marcado. Jesús venía a abrir las puertas del cielo porque el reino de Dios se había acercado por medio de él. ¿No le parece curioso la conversación que están teniendo esta mujer con Jesús? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se acerca a Jesús? ¿Y dónde está ahora? Pero la hora viene, ya viene, se está abriendo un espacio distinto. Tenemos que adorar, versículo 23 dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le cambió completamente el discurso. Mujer samaritana, ya no importa lo que hiciste, no me importa que en este momento hayas tenido tantos maridos, no importa que seas una asquerosa, no importa que hayas tenido nada. De todas maneras te digo, mujer, Dios está aquí para darte agua viva a ti y para abrirte las puertas del reino de Dios, porque tienes a contar de hoy una nueva manera de relacionarte con el Padre, en espíritu y en verdad. Son las dos cosas necesarias para hablar al Padre. En espíritu, porque Él es espíritu, y en verdad, lo que no cambia. Y esa verdad no tiene que ver con conceptos religiosos ni preceptos. En verdad significa que Jesús es la verdad, el camino y la vida. La verdad, lo que no cambia. La mujer empezó a entrar en onda, versículo 25, y le dice: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mesías, palabra hebrea para enviado. Y Cristo, palabra griega para enviado. Enviado de Dios. Cuando Él venga, dice la mujer, nos va a declarar todas las cosas. Y aquí es donde viene lo más sorprendente de la misión de Cristo para conversar con esa mujer. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy
ese que tú estás esperando. Yo soy. Pero no esperes más. ¿Tú recuerdas el día en que Jesús te dijo a tu corazón, yo soy tu Salvador? ¿Recuerdas ese día cuando Él te dijo, no busques más, yo soy? En medio de la aflicción que hoy tú tienes, el Señor es el mismo y te dice, yo soy. No hay más. No esperes más. Yo soy ese Cristo. Podría hablarle mucho más con el yo soy, pero no me queda ahí. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Imagínate lo que significó para esa mujer samaritana en ese momento. Cuando ese hombre desconocido, que llevaba una hora hablando con ella, que le pidió agua, que la trató bien, que le adivinó las cosas, le supo que no tenía marido, y en ese momento le está haciendo una tremenda declaración. Al que tú esperas, ya llegó, está aquí, soy yo. Imagínate el corazón de esa mujer. ¿Cómo habrá quedado? Al principio era un profeta, porque ella estaba sabiendo las cosas, pero ahora le dice, yo soy el que tú estás esperando, yo soy. Se acabó el tiempo de la espera, yo soy. Hermano y amigo, yo no sé en qué circunstancias estás tú en tu vida, pero ¿saben? Ahora entiendo por qué esas dos mujeres que estaban sentadas en la mesa del restaurante lloraron. Cuando se dieron cuenta que yo soy, les faltaba. Todavía tenían desesperanza por la vida que tenían y porque una de ellas declaró, hemos sido y he sido muy rebelde. Le faltaba el yo soy. Ahora entiendo por qué. Lloraron. Se encontraron en su corazón con un vacío. Yo soy el que habla contigo. ¿Cómo? Hombre de Dios, te relacionas con una mujer. Ejemplo tenemos en el Padre, ejemplo tenemos en Jesús. La misión de un hombre de Dios es hacer la voluntad de Dios. Espero que no nos salgamos de ahí cuando estamos con una mujer. Ser hombre de Dios tiene un costo, tiene un precio y también tiene un valor. Tres cosas distintas. Ser hombre de Dios es ser como Jesús. Con respeto, con claridad, sin condenación, pero con una visión muy clara. Concreto, muy concreto, sin irse por las ramas. Yo soy el que habla contigo, Jesús, el Cristo, el que sabe cómo conversar, cómo escuchar y cómo plantear. Jesús rompió la barrera religiosa al enfrentar a esa mujer. Jesús rompió la barrera cultural, habló con una mujer. Jesús respeta a esa mujer y con eso está mostrando lo que a veces nosotros los hombres no queremos ver. Jesús está por sobre las barreras culturales, sociales.
Es el Mesías, el Hijo de Dios. Yo soy. Es lo que necesito para enfrentar este mundo. Voy a terminar con el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a sus amigos. ¿Por qué fue a decirle a los hombres? ¿Por qué no fue a decir a los hombres qué era lo que le había pasado? No fue donde sus amigos. Yo creo que hoy, en el siglo XXI, también hay necesidad de hombres, de Dios. Por eso que esta mujer, teniendo necesidad de hombres de Dios, fue a decirle a los hombres: oye, acabo de encontrar a alguien que me dijo todo lo que yo había hecho, que me trató con dignidad, que no le importó que yo fuera mujer, no le importó que yo fuera samaritana. Me conversó, me habló misterios. Yo creo que es el Cristo. Tremenda revelación. Que si nosotros hubiésemos estado culturalmente en ese preciso momento, no seríamos nunca más los mismos. Pero como hoy estamos en otra cultura, decir que Jesús es el Cristo es un discurso más a veces de los muchos que hay. Pero reconocer que el yo soy es mi Dios y que no necesito más, hoy tiene su costo. Atrévete. Deja tu cántaro antiguo, de tu religiosidad antigua, y ve por el cántaro nuevo. Esa agua que Él quiere poner en tu corazón, que salte, que brote, y que cuando los demás se sienten a la mesa contigo, se sientan conmovidos por la presencia de Dios. Cuando les hablas, cuando los tocas, cuando los miras, cuando los ayudas, Dios está contigo. Que salte para la vida eterna, que esa vida que llevas dentro brote, refresque y, ¿por qué no?, moje al que está cerca. Que Dios nos ayude a mirar más allá de las costumbres, de los cántaros viejos, de las religiones paganas y de nuestra propia religiosidad. Más allá de lo obvio o de las estructuras. Por eso yo vine así hoy día, más allá de lo tradicional, porque quería ver cuánto le chocó a usted que un predicador no predique con corbata. Si le chocó, mire más allá. Si no le chocó, gloria a Dios. Quiere decir, el azul me viene. Que Dios les bendiga mucho, queridos, y perdonen que me haya extendido, pero cuando uno habla de Jesús, me pasan cosas. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Señor Jesús, te pido que nos ayudes en lo personal a nosotros los hombres de Dios a ser más hombres. Necesito y necesitamos, Señor, que tu ejemplo esté más vivo en nosotros. Ayúdanos a ser sabios con nuestras esposas, con nuestras mujeres, con la mujer que nos rodea, con la mujer que nos pide algo. Dios, líbranos de tentación y de todo mal. Padre, que tu poder esté sobre nosotros para que nos hagas
dignos hombres de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.